Comunicación objetiva, veraz, comprometida y sin ataduras. ¿Qué pasa? Con Soraya Castillo. La metida de pata del día. La ropa de paca constituye un dolor de cabeza para aduanas. Aunque la ropa de paca juega un rol social, representa una amenaza para el comercio normal. La metida de pata del día. ¿Pero cómo así? La metió, pero y entonces hay una parte que no dije, que dice que de todas formas, el director general de aduanas, Sanz Lobatón, sí, pero aclara, Sanz y ahí Lobatón. Viene el populismo, que va a tener un trato y un tratamiento con justicia social. Aquí no se trata de decir o de justificar si va a haber o no va a haber justicia social. Aquí lo que tiene que haber es orden, ley, cumplir con los reglamentos, etcétera. Entonces, después que suelta eso, entonces dice y le pasa la mano y dice, pero va a haber justicia social. Pero en fin, señores, en este momento nosotros tenemos un nuevo integrante, si se puede decir así, ¿verdad? Tal vez un poco atrevido de mi parte y pretencioso. Lo que sí es que tenemos todo un profesional del área de finanzas y economía que viene a enriquecer nuestro programa. Nosotros hemos asumido con ustedes un compromiso de llevarles a ustedes las informaciones, las orientaciones, la educación, todo aquello que sea de beneficio ante tantas situaciones que de una u otra forma nos afectan como sociedad y nos afectan también como individuos. A partir de este martes y todos los martes tendremos el honor, el placer de compartir esta mesa, estos estudios y de que lleve orientaciones a nuestra audiencia con Jesús Geraldo Martínez Alcántara, economista, financista, con un amplio currículum que pone al servicio no solo de nuestro espacio, sino sobre todo de nuestros oyentes, de todos ustedes. Y nos da muchísimo placer recibirlo y presentarlo a nuestra audiencia. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y este compromiso de cada martes, que ojalá no se queden los martes, ¿verdad? Y lo vayamos subiendo. Tenga cuidado, cuídese, que ahorita lo voy yo jalando. Bienvenido. Muchas gracias, Soraya. Muchas gracias a todo el equipo por la oportunidad que me permiten hoy con ustedes compartir mis conocimientos con toda su teleaudiencia, de poder orientarlos en temas económicos, en temas de finanzas, darles algunos consejos que le van a servir útil a cada uno de los oyentes de ustedes, ya sea para fortalecer su finanza o para tomar mejores decisiones económicas. Muchas gracias. No, y gracias a usted. Y ya decía que es un amplio currículum, ¿correcto, Launelsi? Sí, mira, según yo estoy viendo aquí, el señor Jesús Geraldo Martínez, además de hablar de finanzas y saber, es consultor, conferencista y escritor, creador de Tu Finanzas, ¿cómo es que se llama? Tu consultorio financiero y la banca dominicana por dentro. Bueno, es un lujazo. Demasiado conocimiento ahí. Es un lujazo. Y siempre hablan muchos temas que nos inquietan a todos y de los cuales podremos tener esa orientación precisa. Por ejemplo, este tema de las pacas, esta metida de pata del director de aduanas, ¿verdad? Porque sabemos lo que significa este tema o este negocio de comercio con las pacas para la ciudadanía. Así es, y más en un contexto donde hay una inflación alta en la mayoría de los países, y en este país solamente en el año 2022, en el 2021 terminamos con una inflación de 8.51. Desde junio 2020 a la fecha tenemos una inflación acumulada de un 15%. Entonces las pacas son un alivio para las personas más desposeídas, para las personas pobres que compran esa ropa, que no tienen los recursos. Primero, no ganan un salario suficiente para comprar una ropa normal en un comercio normal. Entonces, aparte de que la inflación le ha ido quitando poder adquisitivo a su salario, le ha disminuido su salario real, es decir, siguen ganando el mismo monto, pero eso es, el poder adquisitivo es un 15% menos. Entonces tú le dices que le vas a quitar la paca, es decir, le vas a quitar la oportunidad de comprarse una ropa a bajo costo. Es decir, porque si va a una tienda, en una tienda que ciertamente
parcialmente tienes razón, pero en una tienda, la ropa que una persona compra usada en 100 pesos, en una tienda le va a costar quizás esa misma ropa 1,000 o 2,000 pesos. Un pobre no puede hacer eso. Pero para que las personas entiendan con un idioma más claro y llano, ¿qué es la inflación? ¿A qué se refiere? ¿Me inflan? ¿Se infla la economía? ¿Qué es eso? Bueno, mira, la inflación... Estamos todos inflados, pero de gastos y de cargas. Bueno, precisamente es una manera de definir la inflación. ¿Qué es la inflación? Es el aumento generalizado de los precios en un periodo determinado en una economía. ¿Qué significa eso? Aumento de los precios de bienes y servicios, de la comida, de los combustibles, de las medicinas, de la ropa, del alquiler, de todo lo que tú usas, aumenta. Entonces, cuando tú vas a comprar una lata de leche que anteriormente te costaba 1,100 pesos, ahora te cuesta 1,300 pesos, tú sigues ganando lo mismo. Entonces, cuando tú vas a comprar arroz, cuando tú vas a comprar espagueti, cuando tú vas a comprar tu producto de primera necesidad, tú ganas y tú hacías una compra de 13,000 pesos, ahora esa compra la tienes que pagar 20,000 pesos por la misma compra. Entonces, eso es la inflación, son 7,000 pesos menos que tú tienes de tus ingresos nominales. Que siguen iguales. Que siguen iguales, entonces que ya tú tienes menos, entonces tú pierdes poder adquisitivo porque tú tienes dos opciones, o buscar dinero de tus ahorros o dejar de consumir. Entonces, ahora es el principal problema que tiene el gobierno, la inflación, pero no el gobierno dominicano, sino la mayoría de las economías del mundo, que producto de los estímulos monetarios que se hicieron en el año 2020, pero estímulos monetarios es que bajaron las tasas de interés, los bancos centrales inyectaron dinero a sus economías, entonces la economía se ha reactivado y también ha pasado que toda la materia prima, el maíz, la soya, el petróleo que hace 18 meses estaba a $50 el barril, hoy está en 90, entonces eso no impacta. Cuando usted va a comprar gasolina, ahora la gasolina vale casi 300 pesos, la gasolina premium, entonces de una gasolina que costaba 200 pesos, si usted echaba 5 galones, con 1,000 pesos, ahora ustedes solamente son 3 galones y pico. Entonces, eso es la inflación, te quita el poder adquisitivo, te quita calidad de vida y eso afecta a todo el mundo, no solamente a la clase media, sino a los pobres. También la factura eléctrica que ustedes también ha ido subiendo, como si ustedes ven su factura eléctrica del mes de enero y la comparan con el de enero del año pasado, ven el mismo consumo, pero hay un aumento en el costo, producto de los precios de los combustibles internacionales. Entonces, la inflación, ¿a qué se debe la inflación? Se deben a factores internos y a factores externos. Factores que van relacionados con los costos de producción, de tú producir algo. Es decir, ¿cuánto me cuesta producir una libra de arroz? ¿Cuánto me cuesta producir, por poner un ejemplo, una libra de leche, una lata de leche? ¿O cuánto me cuesta producir la cerveza? Todo eso es con materia prima que hay que hacerlo. Entonces, hay que importar esa materia prima. Entonces, las materias primas en los mercados internacionales han aumentado de precio. Los costos de transporte, de fletes y seguros han aumentado de precio, que son los factores internos. Entonces, eso afecta los costos de producción. Recuerda que usted vende, el precio está determinado por los costos de producción más un porcentaje de ganancia. Entonces, eso a nivel de los factores internos, cuando entra el petróleo, toda la semana aumentando los precios de los combustibles, también le pega la inflación y una economía que está sobrecalentada, creciendo a un 12%. Como están todos, entonces los bancos centrales que han hecho, bueno, vamos a desacelerar este crecimiento para atenuar el crecimiento de la inflación. Pero ya se combinan factores internos que vienen con la cantidad de dinero de la economía, con la demanda, con el consumo de la gente, y factores externos que le pegan directamente a los costos. Entonces, la inflación que tenemos es una inflación, el relato que no han contado es que es externa, no, es externa, es interna. Es decir, tenemos combinaciones. Es decir, no podemos decir que la inflación solamente obedece a los precios de la materia prima, a los precios de los costos de los combustibles, de los costos de seguros, sino también tenemos factores internos que están afectando al Usted mencionaba el Banco Central y medidas que ha tomado el Banco Central. Sin embargo, aparte de esas medidas o además de esas medidas que aparentemente han sido calificadas como correctas y oportunas, ¿qué otras medidas pudieran detener este impacto que está sufriendo
eso la gente, a pesar de que nos dicen que República Dominicana ha crecido, que nuestra economía va tal, que nuestra economía va cual, pero eso no es lo que uno siente o lo que la gente siente no lo sentimos en los bolsillos. No. Entonces, ¿qué otras medidas ha debido o debería estar tomando, implementando, se debería estar implementando desde el Estado, el gobierno, las autoridades? Muy bien. El Banco Central, hay que distinguir que el gobierno lleva la política pública, la política fiscal. Es decir, cómo gasta el gobierno, que es con los ingresos de nuestros impuestos. Y el Banco Central maneja la política monetaria, la cantidad de dinero que circula en la calle para controlar el tipo de cambio, para controlar la tasa de interés. Esa es la forma que hace política monetaria el Banco Central. Ahora, el Banco Central de manera atinada, como están haciendo la mayoría de todos los bancos centrales del mundo, usted ve a Chile, va a Costa Rica, va en Argentina, lo que están haciendo es una política monetaria restrictiva recogiendo dinero. ¿Cómo recoge dinero? A través de subasta pública de los certificados financieros que compran los bancos, las entidades, los seguros, los fondos de pensiones, una forma de retirarle dinero a la economía, aumentando la tasa de política monetaria. O sea, está obligando a la gente a gastar menos. No, de manera directa está obligando a desacelerar la economía, que haya menos demanda, menos consumo y menos inversión. Menos dinero en la calle. Menos dinero en la calle. Entonces, si ustedes pueden observar el tipo de cambio que empezó al inicio del año, está en 58, hoy está en 58.20, 58.25. También se ha apreciado. Eso ha sido base positivo, porque si tuviéramos una depreciación del tipo de cambio, la inflación fuera mayor. Y gracias a esas medidas del Banco Central, que hay que reconocerla, la inflación no es mayor. Ahora bien, ¿qué está haciendo el gobierno? El gobierno ha implementado algunas medidas que son, porque hay que darle el crédito, que son tímidas. Ha mantenido un subsidio parcial a los combustibles, anunció 600 millones, ha mantenido los subsidios a las personas de escasos recursos, fase 1, fase 2, para ti, supérate, y eso le ayuda, le da poder adquisitivo. Sin embargo, la clase media y una gran proporción de la clase pobre no percibe, porque cuando va a los supermercados ya no es la casa del terror que le dicen, es otro nombre. Sí. Entonces, porque usted se encuentra no el 8% del Banco Central, es un 20, un 25, un 30 de los productos. Y usted ve hoy todos los periódicos, si usted los revisa, están hablando de la inflación y que el gobierno tiene que hacer algo. ¿Y qué puede hacer el gobierno? Bueno, si el gobierno debe primero sentarse con sus economistas competentes y repensar cómo podemos enfrentar la inflación desde los puntos de vista de los costos. Es lo primero, porque si yo le hablé de los costos, entonces eso es lo primero que tengo que hablarle. Es decir, entonces, los impuestos también afectan a la inflación, es decir, entonces el gobierno puede decir, bueno, los precios de los derivados de los combustibles, vamos a, en vez de 600 millones, que sean 1.000 millones, porque estamos diciendo, vemos que aduana se ganó 30.000 millones adicionales en el 2021. Ay, ¿cuánto cuarto? Vemos DGI que aumentó la recaudación, entonces debe reorganizar y planificar, bueno, yo voy a dedicar esto a subsidios para los productores directos, a subsidios para que disminuyan el flete, así mismo como se hizo con el turismo, que se dinamizó el turismo, que le quitaron toda la carga impositiva, que se le dio dinero a la gente entonces ahora ese dinero hay que ponérselo a la inflación para que la gente pueda sentir un alivio en los precios de la economía. Que ya lo había anunciado el gobierno y el presidente de la República, que iría hacia los productores como una manera de intentar y de ayudarlos para que sus costos sean menores. Si los costos son menores, lógicamente el producto final llegará con un precio menor también. Entonces, con el aumento de la tasa de interés, muchos productores agrícolas, eso se le va a pegar a la inflación también, porque las tasas de interés van a aumentar, las tasas de la préstamos. Entonces, el gobierno tiene que reenfocar sus finanzas públicas hacia contener de manera temporal, como están haciendo, hacia los productores, por lo menos también los temas de los impuestos de los carburantes, cómo yo puedo decidir jugar con eso transitoriamente, que no le pegue a la población día a día, porque lo que estamos mirando es que semana por semana todos los precios están subiendo. Perdón, creo que Manuel quiere decir algo. Póngase los audífonos, por favor. Sí. Mientras tanto, usted puede comunicarse con nosotros al 809-200-1947. 809-200-1947. Usted puede hacer una pregunta a Jesús Geraldo Martínez de finanzas, de economía, cualquier inquietud. De dinero, cash money. Así como va a ser. Digo, si es de dinero, la hago yo. A ver, ¿dónde hay? Tal vez me dice dónde puedo encontrar, ¿verdad? Manuel, adelante. Sí, Jesús, buenas tardes y bienvenido. Mira, con respecto al tema que, bueno, ya te referías a él,
pero que más nos preocupa cada semana y al pueblo en sentido general, el tema de los combustibles. Hemos visto como en las últimas semanas el gobierno ha tenido que, según ellos han dicho, subsidiar e inyectar para que los aumentos no sean tan altos como deberían de ser. En la semana pasada hablaban que los aumentos hasta de 28 pesos en algunos de los combustibles debió de ser. Pero mi pregunta es, ¿hasta cuándo podremos llegar, hasta cuándo el gobierno podrá llegar con este tipo de subsidios? O sea, ¿qué se vislumbra que pase con los combustibles en los próximos meses? Porque yo entiendo que el gobierno lo primero que tiene una ley general de presupuesto. Es decir, el gobierno tampoco que puede destinar los recursos alegremente para lo que quiera. O sea, eso está destinado para renglones en específico. Entonces, ¿qué salida tú le ves? ¿Qué tú crees que va a pasar? ¿Qué tú vislumbras que sucederá con el tema de los combustibles en los próximos meses? Bueno, Manuel, para que tú tengas una idea, en el presupuesto nacional, el barril de petróleo se cotizó a $68 por barril. Hoy lo tenemos a 90. Eso significa que el gobierno tiene que hacer un reajuste de su presupuesto, porque los precios de los combustibles van a seguir aumentando y van a seguir aumentando por un tema de demanda, pero también tenemos un problema aquí a nivel de Rusia y Ucrania, donde se produce una gran cantidad de petróleo en Rusia. Entonces eso va a impactar, cualquier conflicto internacional va a impactar los precios de los carburantes. Ahora mismo es un tema de expectativa y los precios de los combustibles futuros están subiendo y el precio spot también. Entonces la población dominicana tiene que prepararse para saber que los precios que el gobierno quizá no va a poder aguantar ese aumento de los combustibles si no hace una reorganización de su presupuesto, que eso fue lo que dije, que se debe reunir con sus buenos economistas para planificar y reorientar este presupuesto para enfrentar la inflación, porque los factores que afectan la inflación van a estar ahí y van a seguir incidiendo, y eso es lo que están haciendo la mayoría de los países, es decir, vamos a enfrentar la inflación, porque eso es lo peor que le puede pasar a una sociedad, porque tú le estás quitando poder adquisitivo, sí. Tú le estás quitando la calidad de vida a una sociedad. Ahí el presidente de la República ha anunciado la intención de la ley de hidrocarburos, la ley de hidrocarburos. Sí, pero perdón, Manuel, se me fue la palabra. Es una iniciativa de modificación de la ley de hidrocarburos. Gracias. Es una promesa electoral. Exacto. Una y ha dicho que tenemos 18 meses. Pero hay algunos entendidos en el área, en economistas, que entienden que eso no realmente no resuelve ni creará un impacto. ¿Cuál es su opinión? Bueno, habría que ver, porque si uno analiza de los 300 pesos de combustible que tiene ahora los 287 lo hemos dicho, realmente casi el 45% de ese valor es impuesto. Correcto. Entonces, si un economista dice que eso no resuelve, y hay otro economista, hasta economistas de renombre que han trabajado esa misma ley, que dicen que hay situaciones en los costos de distribución, en los costos de transportación, que hay espacio de mejora, entonces, y hay espacio también de mejora en la parte impositiva, en la indexación de los precios de los combustibles. Yo creo que hay espacio de mejora, porque era una promesa de campaña. Es decir, se le prometió al pueblo que se le iban a mejorar los precios de los combustibles. Entonces, hoy, 18 meses después, no podemos decir que no se puede. Es decir, lo que pasa es que es uno de los ingresos que más fácil tiene el gobierno, el Estado, para no poner esto a nivel de política, sí. Es la parte de los combustibles, porque mire el parque vehicular, 4 millones de vehículos entre motores y vehículos. Entonces, eso es la parte más fácil de captar impuestos. Y no se quieren deshacer de esos chelitos, ya lo decíamos la semana pasada, esos chelitos, soltar esos chelitos, sí, para A eso iba. El tema está, y ahí usted me aclarará y nos dará su opinión con respecto a eso. No influiría, no sería como un círculo vicioso que decidimos, bueno, vamos a quitar el impuesto a los combustibles, pero luego la capacidad recaudatoria del gobierno se va a ver afectada, sobre todo por un tema de la poca presión tributaria que existe en el país, tomando en cuenta la gran informalidad que tenemos y que el gobierno no controla. Claramente, por eso va a ser muy difícil una modificación a la ley de hidrocarburos, porque ningún gobierno, después que tú creas un impuesto, todos los impuestos vienen algunos transitorios, como el punto 15 de los cheques, pero ya se quedó fijo.
Ya hasta hubo un intento en un proyecto que salió de aumentarlo. Entonces, va a ser muy difícil de que una modificación de la ley de hidrocarburos afecte significativamente el precio de los combustibles a favor de los consumidores. Y si de impuestos hablamos aquí, sabemos que el gobierno de una manera muy salvadora desistió del proyecto de reforma fiscal y el presidente puso el oído en el corazón del pueblo y no hubo reforma fiscal. Sin embargo, sin darnos cuenta o dándonos cuenta, no están entrando impuestos o se pretende, hay una pretensión de irnos metiendo impuestos por todas partes, porque hasta ahora se habla, y lo anunciaba la UNELSI, hasta de aplicarle impuestos a plataformas de diversión como Netflix, otras turísticas como Airbnb, etcétera. Y cuando venimos a ver, tenemos impuestos por todas partes, pero no hubo reforma fiscal. Así es. Es lo mismo y cuidado si peor. Así es, ¿no? Lo que el gobierno, como decía Manuel, ¿verdad que sí? Correcto, Manuel Canela Contreras. Manuel Canela Contreras, aquí la informalidad de la economía es muy alta, es un 60%, es decir, solamente a nivel de la economía formal es un 40% alrededor, un número exacto, pero eso es un número alrededor. Entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Eficientizar el cobro de los impuestos. Si usted me pregunta a mí, es un servicio que usted está comprando, entonces un servicio, eso lleva impuestos. Dentro del marco legal, sin hacer reforma, el gobierno tiene la facultad de cobrar esos impuestos. Caerle atrás a lo que no pagan. Ahora mismo, usted me pregunta, ¿es oportuno? Bueno, habría que evaluar la pertinencia, la oportunidad y el impacto que tendría eso a nivel de cuánto se consume, y eso es muy fácil obtenerlo porque eso se tiene a través de los medios de pago, porque Netflix, Airbnb se pagan con tarjeta de crédito, tarjeta de débito, usted tiene esos montos y puede estimar cuánto. Entonces, habría que ver si eso es oportuno. Claramente eso lo que va a afectar es a la clase media. Nuevamente, que es el que está afectando a la inflación, que es la que está cargando toda esta carga impositiva, toda esta pérdida del poder adquisitivo con la inflación. Así es. Bueno, señores, ya han visto ustedes una muestra de lo que serán todos los martes. Sí. La gente estuvo tímida y no nos llamó, pero recuerde que a partir del próximo martes usted podrá hacer todo tipo de preguntas. Incluso, yo creo, Soraya, que también va a ser provechoso para la gente que un día también hablemos de finanzas personales. Que yo sé que es un tema que también a la gente le llama mucho la atención, porque ya que los chelitos se están poniendo cada vez más complicados, ¿cómo administramos lo poco que tenemos? Claro. ¿Y cómo rendirlo? No nos podrá decir también. Claro que sí. Los consejos. Así es, pues será muy provechoso definitivamente, porque cada martes contaremos con la presencia en nuestro espacio de Jesús Geraldo Martínez Alcántara, experto en estos temas de economía y finanzas, que pone al servicio de todos ustedes su experiencia, de nosotros y por supuesto de todos ustedes. Muchísimas gracias. Nuevamente, ya sabe que este es su espacio y que el martes próximo, si Dios lo permite, volveremos a encontrarnos con ustedes. Si ustedes lo quieren, si ustedes lo permiten, mañana volveremos a encontrarnos en otra entrega de ¿Qué pasa? Bueno, a mí me están mandando a despedir. Allí hay una reina de belleza que me está diciendo adiós y Fernando de una vez pone su cara, tú sabes, se pone muy serio para que despidamos. Así es que sí, ya se acabó el tiempo. Manuel, hiciste falta, así es que mañana te necesitamos aquí en esta mesa. Por allá nos vemos, señores. Feliz tarde a todos. Muchísimas gracias de nuevo. Señores, hasta mañana. Buenas tardes. Bye, bye. Hasta aquí, ¿qué pasa? Con Soraya Castillo.